En los años 90 el fútbol argentino vivía una época de oro, las canchas vibraban con talento puro, los clubes apostaban por sus divisiones inferiores y cada fin de semana nació una nueva figura que prometía conquistar Europa. En un país que respiraba fútbol desde la cuna, destacarse no era nada sencillo, pero de pronto un joven mediocampista zurdo comenzó a llamar la atención de todos. Técnicos, periodistas y fanáticos coincidían en algo: estaban viendo nacer a un crack. No solo tenía visión de juego, técnica y pegada, sino que también era disciplinado, elegante en su andar y con una personalidad madura para su edad. Su nombre era Mirko Šarić y su destino parecía escrito con letras doradas. Era el orgullo de las inferiores de San Lorenzo, una joya pulida en silencio que tenía todo para convertirse en el próximo gran símbolo del fútbol argentino y mundial. Algunos lo comparaban con Fernando Redondo, otros con Verón, incluso con un joven Riquelme, pero Mirko no necesitaba comparaciones. Su fútbol hablaba por sí solo. Sin embargo, detrás de cada preciso pase, de cada ovación y de cada titular que lo enaltecía, se escondía una realidad que pocos querían ver, porque el camino al éxito del fútbol muchas veces es también un camino solitario, lleno de exigencias desmedidas, presiones invisibles y demonios internos que no entienden del talento ni de la fama. Lo que parecía ser el nacimiento de una leyenda terminó en una tragedia que conmovió al país y dejó una profunda herida en el corazón del deporte que se sigue recordando hasta el día de hoy. Así que te cuento la triste historia de Mirko Šarić, la promesa del fútbol argentino que definitivamente no pudo más. Nuestra historia comienza en Buenos Aires, Argentina, precisamente un 6 de junio de 1978. Con apenas 6 años ya pasaba horas en las plazas y potreros del barrio, soñando con convertirse algún día en profesional. Sus padres se lo acompañaron en cada paso, inscribiéndolo en una escuelita de fútbol donde su zurda mágica y su capacidad para leer el juego comenzaron a sobresalir. Mirko, de padres croatas, ingresó muy joven a las inferiores de San Lorenzo. Luego de destacarse en reserva, debutó profesionalmente bajo las órdenes del entrenador Carlos Aimar, reemplazando a Pipo Gorosito el 22 de diciembre de 1996 ante el Unión de Santa Fe con tan solo 18 años de edad. Pronto se convirtió en el líder silencioso del medio campo, destacando por su madurez dentro del campo y por su comportamiento ejemplar fuera de él. Sus entrenadores lo describían como un chico bastante inteligente, con gran comprensión táctica y una técnica bastante depurada que lo hacía diferente al resto. A medida que crecía, su figura se afianzaba como la gran promesa del club. En 1999, con Oscar Ruggeri en el banquillo del conjunto azulgrana, se convirtió en uno de los jugadores más importantes de aquel equipo, llegando incluso a pensarse que su pase podía ser tasado en $15 millones y despertando el interés de varios equipos de Europa, principalmente el Real Madrid, que haría varias ofertas por el juvenil. Se habló en ese entonces del ofrecimiento de más de $10 millones por el 100% de su pase. Parecía que el futuro deportivo de Šarić no tenía techo. Sin embargo, una momentánea baja en su rendimiento y actos de indisciplina lo relegaron al banco de suplentes por un breve tiempo. En diciembre del año 1999 se sumaría otro punto negativo a la carrera del jugador, ya que sufrió en un partido de reserva contra River Plate la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda, que lo marginaría por un tiempo de las canchas y sería uno de los principales factores de su etapa depresiva. Su último partido fue el 3 de diciembre del mismo año, en el triunfo contra Vélez por 2-0, cuando ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Walter Erviti. A lo largo de su carrera, en la que solo vistió la camiseta de San Lorenzo, jugó 40 partidos oficiales en primera división, en los que marcó 4 goles y 7 encuentros por torneos internacionales, en los que convirtió en 2 oportunidades. Sin embargo, fuera del ambiente futbolístico, Šarić entró en una profunda e importante depresión. Un joven con un futuro brillante, atrapado en una batalla silenciosa, una lucha que ni el fútbol, ni su entorno, ni su familia, ni fanáticos, nadie supo ver a tiempo. Te preguntarás qué ocasionó su depresión. No hay un motivo claro, pero sí un cúmulo de cosas que fueron sumando poco a poco a este estado depresivo. Verás,
Tras ese fichaje fallido por el Real Madrid, la vida de Mirko comenzó a torcerse irremediablemente. La lesión que sufrió lo llenó de pensamientos negativos. Incluso antes de quitarse la vida, Šarić avisó, pero nadie supo cómo ayudarle, ni siquiera el psiquiatra al que comenzó a acudir. Oscar Ruggeri declaró 11 años después que el mismo Šarić habló con él, pero no supo cómo ver esa señal de alarma. El relato del cabezón retrotrajo los hechos al año 2000. En ese entonces se desempeñaba como director técnico de San Lorenzo y se hallaba al frente de un plantel al que había nutrido de juveniles. Uno de ellos era Mirko Šarić. Un día me golpea la puerta, me dice: ¿puedo hablar con vos? ¿Qué estaba esperando yo? Que dijera: mira, yo por izquierda no me gusta jugar, yo lo hacía jugar por izquierda, no tengo marca, no sé. Me senté en la cama y me dice: no le encuentro sentido a la vida. Así de la nada, a mí, detalló el momento en el que se le vio involucrado. Yo le dije: tenés a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, los pibes del plantel te quieren, firmaste contrato, jugás al fútbol, ¿qué es lo que querés? No me pasa por ahí, me respondió. Yo no sabía otra cosa. Ruggeri llamó a los padres de Mirko, quienes le respondieron que estuviese tranquilo, que el futbolista estaba siendo atendido con ayuda de un psiquiatra. Sin embargo, pocas veces tomaba la medicación que el mismo psiquiatra le daba por miedo a dar activo en un antidoping. Sin embargo, no fue el único peso que fue hundiendo poco a poco al jugador. Un accidente con su coche se sumó a la lista de desgracias que terminaron con la promesa argentina. Un choque que terminó con su vehículo en la acera, impactando contra otro carro. El dueño del mismo quiso aprovechar la oportunidad y se abalanzó contra el auto de Šarić para fingir que había resultado herido. La mañana en la que el jugador de San Lorenzo se quitó la vida no fue a entrenar, tenía que ir a declarar ante la justicia por ese supuesto accidente, aunque quizás el peor accidente que sufrió Mirko fue cruzarse con el amor de su vida. Lo hizo en el barrio porteño de Flores, donde vivía junto a sus padres, un capricho fatal de la vida que su madre Ivana supo ver antes del fatal desenlace. Šarić iba a ser padre con una muchacha conocida en el barrio. Sus padres sabían a lo que se dedicaba esa joven cuando su hijo estaba concentrando y le recomendaron hacer una prueba de ADN al bebé. En efecto, Mirko no era el padre, había sido vilmente engañado por la persona en la que más confiaba. Si ese hijo hubiera sido suyo, jamás hubiese terminado con su vida, o al menos eso creía su madre Ivana. Mirko no podía asumir que aquella prueba diese negativo. Sus compañeros le habían hecho decenas de regalos para ese niño que esperaba, pero ¿cómo le explicaría ahora que no era suyo? Quizás ellos lo entenderían y comprenderían. Šarić nunca fue capaz de hacerlo. Seguía hablando con ella e incluso su madre sospechaba que tenía pensado comprar una casita con varias habitaciones para vivir junto a ellos. De hecho, Mirko se vio con ella un par de noches antes de terminar con todo, o al menos eso sospecha su madre, una mujer a la que Šarić nunca pudo superar. La gente mala existía y la joven promesa había tenido la mala suerte de cruzarse en su camino y sufrir golpes que la vida le propinaba y él no podía comprender. Su última señal de SOS la mandó antes de irse a dormir por última vez y quizás lo hizo inconscientemente. Se despidió de sus padres, les aseguró que eran maravillosos y a la pregunta de su madre sobre si quería que le lavara la ropa para el día siguiente, él respondió que le daba completamente igual. Algo muy extraño en alguien tan cuidadoso como lo era Mirko. Fue Ivana, su madre, quien lo encontró en su habitación sin vida aquel fatídico 4 de abril. Había decidido terminar con ella utilizando sus propias sábanas, un final prematuro, sumido en una profunda depresión, fruto de un mundo malvado que Mirko nunca pudo comprender. La noticia se esparció rápidamente y la misma dirigencia azulgrana se encargó de todo lo referente a su velorio. El equipo debía disputar 2 partidos en esa semana, uno el 6 de abril contra el Cerro Porteño por la Copa Libertadores y que por presiones del equipo paraguayo se debió jugar. El equipo argentino perdió 3-1 y quedó eliminado, y otro el domingo 9 contra Boca en el nuevo gasómetro. Más allá del resultado, en la previa del partido la hinchada de San Lorenzo le demostró su afecto a los familiares de Mirko, que ellos recibieron emocionados. De ahí en adelante la psicología en el deporte empezó a tomar una mayor fuerza, sufriendo otro tremendo impacto con el caso de Santiago El Morro García en 2021, del cual
cual también hay un video especial en el canal que te recomiendo mucho ver después de este. Esta es más que una historia de fútbol, es un relato humano, un grito que aún resuena en cada rincón de las inferiores, una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el talento no encuentra refugio ni tampoco contención. Sin embargo, la triste historia de Mirko Šarić lamentablemente puede ser más común de lo que muchos piensan. Por eso es importante preguntarnos, ¿estamos preparados para cuidar emocionalmente a los que lo dan todo por un deporte que a veces los deja solos en el momento más difícil? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios, agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te habló tu amigo el Capitán, nos vimos.